tardes, amigos de la radio El Mirador del Gallo, en la cresta del dial 107.9 Santiago de Chile, con su programa Historias Rinconianas, con Catalina Choff y Manuel Venegas. Buenas tardes, estimados amigos de Radio El Mirador del Gallo 107.9 FM, una iniciativa del colectivo social y cultural Barrio San Eugenio para todo Santiago de Chile y el mundo, con tu programa amigo, enigmático, criminal, paranormal, mitos y leyendas de Chile y el mundo, con Catalina Choff y Manuel Venegas, historias rinconianas todos los días lunes. Hoy con nuestro capítulo número 40, OVNIs en América, ¿por qué? Y un especial también de el Triángulo de las Bermudas, Catalina. Allí tenemos que empezar inmediatamente con un saludo a Alexis Soto Elgueta, que está primero que se conectó ya a nuestro programa del día de hoy, en un día bastante especial, porque el día de hoy es el día del juramento a la bandera. No hay país que no le rinda juramento a su bandera, independiente de color político que se tenga. Pero esas no son las únicas celebraciones que tenemos muchas cosas que hablar. Hay varias celebraciones, más que efemérides y celebraciones en el mundo. Así que vamos partiendo inmediatamente con que nos falta cada vez menos para el próximo viernes 13, así que vayan preparándose todo, porque es Noche de Brujas. Por supuesto, Rincón Patrimonial Chileno tiene preparada una actividad especial para ese día, que ya le anunciaremos cuál es. Pero para la gente que no está ni ahí con los 13, les recordamos de que sí está ahí con la fiesta de fin de año, y queda cada vez menos, 175 días, no queda nada para llegar a fin de año. Eso se pasa volando. Oigan, chiquillos, un día como hoy, en 1882, en Perú, aquí Manuel les va a mostrar algo. Esto no tiene nada que ver con Perú, pero ahí ustedes van viendo. En Perú, y esto tiene que ver con el tema de la bandera, en el marco de la campaña de la Breña, conflicto con Chile, por supuesto, se libra el combate de la Concepción, donde murieron valientes soldados que no se rindieron, pero por nada del mundo, porque imposible que un corazón chileno que ama a su patria de verdad la esté vendiendo o la esté entregando. El resto son todos traidores. El 2001, un día como hoy, en Santiago, la Corte de Apelaciones... pero eso no lo voy a decir porque vamos a entrar en conflictos de intereses. Así que esa la vamos a pasar por alto, pero sí les voy a recordar que el día de ayer, ya como ayer, en 1730, fue uno de los grandes terremotos que tuvo epicentro en Valparaíso y tuvo tsunami, y hubieron 300 muertos en esa ocasión. Estamos hablando de 1730 para ser más exacto. Así que estamos recordando esa fecha también, porque hoy día habrían estado viviendo esas réplicas, no solamente en Valparaíso, sino que en Santiago de Chile y a todos los lugares donde tuvo alcance este terremoto. Un día como hoy nace un personaje bastante especial. Nace en 1972 Big Simon, productor y músico nacional. Y en 1979 nace Rodrigo Díaz, bailarín destacado a nivel nacional, que está presente en todas las teletones, y justamente está presente en todas las teletones porque él es uno de los que tiene programas especiales para que nadie sea discriminado en este país.
En cuanto a las celebraciones, yo les dije que teníamos muchísimas celebraciones para todos, y entre eso empezamos inmediatamente con Argentina, que está celebrando su Día de la Independencia por la firma del Acta de la Independencia en el Congreso del Tucumán, que se llevó a cabo en 1816, 6 años después de la de Chile. En Sudán del Sur también están celebrando su Día de Independencia, pero ellos se independizaron en el año 2011. Es bastante joven la nación. En Palaos están celebrando el Día de la Constitución, mientras que la gente del culto Bahá'í está celebrando, o sea, no celebrando, sino que recordando el martirio de El Bab, algo que un personaje que vivió entre 1819 y en 1850. También para la gente que no es de algún país en particular, pero le gusta la cultura general, para los extraterrestres. Para algunos que les gustan las fiestas paganas, está hoy, un día como hoy se celebra el Festival Romano de Caprotinia, una fiesta solo de mujeres en donde la diosa Juno lucha en favor de las esclavas. Ahí todas las feministas seguramente van a salir a hacer de las suyas. No, pero las feministas antiguas, porque las de ahora defienden lo suyo. Las feministas antiguas son las que van a entrar, pero no voy a entrar en polémica, porque la verdad es que hay términos de libertad que se confundió con libertinaje, pero es un tema muy delicado de tratar. Busquen en internet la fotografía de cómo eran las feministas, cómo se vestían, cómo buscaban ellas el respeto. Y ahora es una diferencia notable. Mi abuela era una feminista de verdad. Sí, bueno. Ahí iban a reuniones, estaban en la guerra, discutían los temas importantes. Claro. Y no se vendían, pues no se vendían ante las modas. Que eso era lo Oye, pero volvamos a los países, porque en Colombia están celebrando el Día de la Virgen de el Chiquinquirá, ¿ya? Y en Chile, como ya la había anunciado, el Día de la Bandera en recuerdo del combate de la Concepción, un juramento a la bandera en las unidades del ejército, juramento que hizo mi hermano. Están haciendo en este momento, o lo hicieron ya en la mañana, un acto de desagravio en el monumento a los héroes, que está justamente a la salida del Metro Los Héroes. Así que en varios sectores de Santiago están en actividades. De hecho, justo ese monumento creo que fue como en la segunda marcha de las feministas. Lo rayaron completo, no tenía ni idea tampoco. Sí. Era raro. ¿Estás cachando esas cosas freak que pasan? Y que pasan, ¿no? Porque llega el fotógrafo que trabaja para el diario y le saca la foto del camarógrafo y después no se ve nunca ¿sabes más. Lo que me da pena a mí? Pero hay alguien que lo está pasando a llevar. ¿Sabes lo que me da pena a mí? Que las feministas van y rayan eso, defendiendo el feminismo, pero resulta de que las que ganaron esa guerra, si bien los soldados dejaron su sangre, esa guerra se ganó gracias a las mujeres. En gran parte también, porque las mujeres estuvieron ahí al lado de sus hombres, de sus soldados, y algunas fueron dobles agentes. Si no fuera por las mujeres, oye, y rayaron el monumento. Pero acuérdate que antiguamente también rayaron el monumento que está en la catedral. Faltando el respeto a las grandes heroínas de este país, y que no fueron obligadas por los hombres, fueron porque eran mujeres de verdad, que no andan mostrando ni las tetas ni el culo en las calles. Perdonen que los diga así, pero es verdad. Esas son mujeres de verdad. De hecho no son... y viva Chile, mierda. Cuando dicen, no, esto es complejo, que esto tiene que ser así, esa no, porque el mundo no va a cambiar por ella. Oye, ¿sabes que el mundo cambia por esa reunión a puertas cerradas en donde se miden los gallos más duros nomás? Pues las mujeres más duras y los hombres más duros. Lo otro es puro chanchullo nomás. Sí, de hecho cualquiera puede salir a protestar. Cualquiera, tú puedes inventar la protesta que sea y armar un movimiento, y por lo general los productores de esos eventos son los que llevan las ganancias. A la larga,
Es todo un negocio. Y las los que chiquillas estudian, son todas manipuladas. los En que este caso, estudian, las chiquillas. los que estudian publicidad saben efectivamente para qué se crean los movimientos, porque a la larga tú estás vendiendo un producto después. Puedes vender una película, puedes vender una serie de documentales, pero que los otros te hagan la publicidad de forma gratuita, que eso es lo más raro de todo y la gente no lo entiende. Es por eso que en algunos libros sale que el burro es el que mueve a todo el rebaño. ¿Te imaginas, no? Hay una idea que la gente piensa que vale mucho, pero vale mucho para el creador de esa idea, y el creador de esa idea nunca se ve en ninguna parte. Claro, porque es un gallo que mete el dinero para que se mueva ese movimiento y después desaparece. Así mismito. La historia del mundo es tremendamente compleja, se hace compleja para las personas que no leen la historia del mundo, sino que leen o sea, más bien no leen, sino que ven lo que sale en las noticias y se unen a un movimiento, porque a veces ni siquiera tienen algo que hacer, entonces es fácil unirse a estos movimientos, es fácil que el que está a cargo mueva a este rebaño, porque el rebaño es tremendamente inculto en algunos casos, no hablo de todo, porque hay algunos que van a ver cómo se mueve el movimiento, después no aparecen nunca más cuando se dan cuenta que no tiene valor alguno. Lo que yo le decía el otro día a Rodrigo Lillo. Pero las mentes pensantes nunca van a estas cuestiones, están en otros lados. Yo te voy a decir algo que yo le decía a Rodrigo Lillo el otro día, conversando justamente del movimiento feminista. Ellas están reclamando derechos y muchas cosas. Resulta de que voy a hablar desde mi familia, como siempre, porque me gusta hablar por conocimiento de causa. Dicen de que los alemanes son muy fríos y dicen que los alemanes son muy machistas. Sin embargo, y yo lo he visto en mi casa, en mi familia, y lo he visto replicado en otras situaciones más, en que la gente que vivió, sobre todo la gente que vivió la guerra, la segunda, la mujer estaba preparada, no es que se haya tenido que acomodar a las circunstancias, pero la mujer estaba preparada para asumir las labores de casa, pero también la mujer era capaz de tomar un arma y también era capaz de manejar un torno. Es que tenía que saber protegerse. La mujer era capaz de asumir roles propios de su género y propios del género del compañero, es decir, del hombre. Es que el hombre era capaz de asumir roles propios de su género, culturalmente hablando, por supuesto, siempre, y roles propios de la mujer. Pero el error principal está en la palabra género, porque si tú le preguntas a un niño, sí, dime quién es, ya todo el papá va con su hijo, ponele por el paseo Ahumada, y le dice al niño, ya identifica quién es mujer y quién es hombre, y el niño va a decir ya. Pero si tú le dices, ya identifica cuál es género femenino y cuál es género masculino, ¿qué va a decir el niño? ¿Qué pasa acá? Me están metiendo en un chaleco de no sé, de 20 balas porque me están enseñando algo que yo no conozco todavía. Claro. Son súper fuertes esas declaraciones. Es como tú metes una idea desde que alguien es niño hasta que es desde los conocimientos, desde la génesis de cuando un pequeño está recién abriéndose al mundo. Son conceptos mal manejados en las nuevas generaciones. Pero alguien pagó para imprimir ese concepto, o sea, ahí está la mano, por la mano que le da de comer a los más incultos. Tome, aquí lo tiene. Voy a decir una cosa, mi abuela fue una de las primeras mujeres que manejaba en el sur. Mi abuela se compró sola su casa. Mi abuela hizo un montón de cosas que eran impensadas, y ahora las cabras son incapaces de hacer sus cosas y piden derechos y cuestiones porque según ellas, sí, el hombre las coarta. Y yo digo, si nuestras antepasadas, nuestras abuelas, nuestras tías abuelas eran capaces de hacer solas todas esas cosas en una sociedad supuestamente, pero tú sabes supuestamente machista, ¿por qué ellas no van a poder ahora que tienen todas las facilidades? Lo que pasa es que ellas confunden la libertad con libertinaje, y las que piden más derechos se olvidan también de que tienen que cumplir con deberes para poder tener facilidad en asumir esos derechos que ellas están pidiendo. Pero ¿tú sabes cuál es
lo que perdió la juventud hoy en día. Respeto. Porque no son pocos los que ahora quieren trabajar y pagarse su estudio. ¿Sabes por qué? Porque no, pero es que en la vida no, pero Catalina, son muy básicos. La realidad es otra, que los jóvenes actuales no están decididos a perder para ganar después. Tú siempre tienes que estar. No hay sentido de sacrificio. Que el sacrificio a ti te lleva a la pérdida. Tú tienes que estar dispuesto a perder lo que sea, a perder tu tiempo, a perder tus amistades, a perder tus amigos por ser diferente, ¿te fijáis? Ellos no están dispuestos a eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el mundo actual? Las minorías quieren meterle a toda costa a la mayoría lo que ellos piensan, y eso es tremendamente complicado, porque antiguamente todos queríamos ser parte de la mayoría, queríamos aprender de todos, ¿cachai? Que todo era el mismo concepto. Ahora no, sino que varias de las minorías que piensan en esto otro, que son las nuevas ¿cómo se llama esto? Son la nueva jungla. ¿Cómo tenía eso? Tenía un nombre. Los emo y los otakus, que eran una subcultura. Es que no son subculturas, tenían otro nombre mucho más específico. Pero ellos andaban en su mundo, ¿cachai? No intentaban meterle su ideología a los demás. Ahora es totalmente diferente. Oye, pero es una jungla pequeña que quiere que todos piensen igual que ellos, y eso es raro. Yo nunca lo había visto antes. Yo no sabía que yo tenía que trabajar para pagarle la educación a mi vecino, o pagarle para que la salud fuera gratis. Yo no pienso así. Mira, yo pienso que todo tiene que estar dispuesto a perder para ganar. Esa es la gracia de todo. Yo te voy a decir una cosa. En mi familia, y me van a disculpar que sea tan autorreferente, pero no hay nada como hablar de la propia experiencia para que a uno no la desacrediten. Porque yo estoy hablando de lo que yo veo, de lo que yo he vivido y de lo que yo he visto. En mi casa hay una situación bastante clara. La primera vez te pueden ayudar, pero la segunda vez tú tienes que saber ayudarte a ti solo. ¿Por qué? Porque la primera vez te dan el pescado, pero el pescado no te lo dan servido. Te dicen, venga mijito, yo le voy a dar el pescado, pero observe cómo yo lo atrapé para que a usted no le falte después. Te enseñan a pescar y te sirven el pescado, y la segunda vez tú tienes que saber pescar solo, y es recién ahí cuando tú te ganas el real derecho de tener posibilidades de decir, soy libre, yo puedo y yo tengo el derecho de que se me respete. Pero ese derecho a respeto, ese derecho a libertad, es una libertad que se tiene que entender que te dura hasta donde empieza la libertad del otro, y resulta de que cuando tú pasas el límite de la libertad del vecino que tú tienes al lado, tú ya estás saliéndote de los conceptos reales de libertad, estás entrando en un error, estás entrando en una anarquía y estás entrando también en un libertinaje, y es eso lo que no puede caer la sociedad actual. No, quizás yo estoy un poco errada en la forma en que estoy transmitiendo mi manera de pensar. Ojo, palabras personales, mi manera de pensar. Pero yo considero que todas estas marchas que se están llevando a cabo ahora no se están llevando de la forma que debiera. No estoy en contra del feminismo, estoy a favor del feminismo, pero no es la forma. ¿Por qué? Porque siento que se le está faltando el respeto a todas las mujeres que estuvieron antes que nosotras y que se ganaron el respeto de los hombres, pero de una manera digna, en una manera honrosa, y ahora lo estamos viendo en el Día de la Bandera. Mancharon e hicieron lo que quisieron con algunos monumentos y le faltaron el respeto a nuestras cantineras, le faltaron el respeto a nuestras mujeres de la Cruz Roja, le faltaron el respeto a muchas mujeres que lucharon por nuestro país mano a mano con los hombres, y por eso que somos la sociedad que somos ahora, y por eso que las chicas pueden salir a la calle, porque vayan en otro gobierno como Venezuela, salir a las calles y hacer lo que hacen acá, porque las agarran a palo. He dicho. O sea, no solo a las mujeres, a cualquiera que se rebele contra el sistema. En todo caso. Así no sé, que hay una entrevista que Vladimir Putin lo dice
muy claramente, porque él salió 3 veces presidente de una manera justa y se ha ganado todos los premios. Pero él dice, si yo quiero, puedo mandar a hacer todas las leyes que yo quiera y a mí se me respeta en base a esas puras leyes. ¿Cachai? Y ahí se termina todo, po. Armáis una dictadura. A mí lo que me duele, una dictadura de inmediato. A mí lo que me duele es la falta de respeto a las mujeres que estuvieron antes que nosotras. Nosotros tuvimos la primera mujer médico en Sudamérica. Nosotros tuvimos las primeras mujeres en muchas cosas. Y esas mujeres en este momento, yo siento que se les está faltando. Las primeras locutoras radiales son casi todas chilenas, pues. Nosotros adoptamos el sistema de inmediato. No, pero lo que llama la atención es que no están dispuestas a perder, pues. Tú para ganar tienes que estar dispuesta a perder. Y eso significa ceder en muchas cosas. Claro. Por ejemplo, si a una mujer la tratan mal y no puede quedarse en ese trabajo, ¿por qué luchar por estar ahí? Porque a la larga estáis sufriendo, po. Se supone que el ser humano vive, hay muchas personas que viven a través del sufrimiento. Y uno la idea de poder vivir hasta viejo es no estar a donde no te quieren, pues uno está donde a uno lo quieren. Entonces hay un problema ahí, porque a la larga, cuando alguien no te quiere, y en muchas empresas pasa eso, que el mismo jefe a ti te hace la guerra, y no te dice no te quiero, te hace la guerra, porque el gallo quiere que uno renuncie, así no te paga todo lo que te debe, te terminas yendo por las buenas, como dicen ellos. Mira, entonces hombre y mujer tienen que saber defenderse de las situaciones, y a veces cuando no te quieren tenés que irte, no te podéis quedar ahí porque es peor. O sea, te termináis enfermando psicológicamente. Mira, para cerrar el tema, las palabras que yo he pronunciado hoy día son de forma muy personal, ¿ya? Son de forma muy personal, en honor a las mujeres que han luchado realmente por Chile, en honor a mis antepasadas, ¿ya? Que también pelearon por Chile a su manera, y no estoy en contra del feminismo en ningún caso, pero considero de que las chiquillas se están pasando, están errando, están llevando la causa por caminos equivocados y podrían lograr mucho más dentro de lo posible, pero de otra forma. Antiguamente las batallas se ganaban por las letras, imagínate, las letras. Dicho esto, damos por cerrado el tema porque tenemos que entrar a otra cosa mucho más interesante, pero por supuesto le vamos a dar un saludo a Ricardo Jara, Alexis Soto, ojalá se gane el loto, Ernesto Reynoso, Pamela Pugas, ¿ya? Que ellos se han estado conectando con la transmisión de Historias Rinconianas. También un saludo a mi jefe, ¿ya? Al José Sánchez, a toda la oficina, un saludo a Arcano, a don Alejandro, y vamos viendo inmediatamente que el tema de hoy va relacionado con una fecha que se nos viene, pero a todo vapor, que es más que a todo vapor, a toda vela, es el descubrimiento de América, ¿ya? Gracias, Pame, espero que no haya ofendido a nadie con mis palabras. Ahí tenemos una representante de género femenino. Hoy día primero para que se solucione el problema no hay que ocupar la palabra género, si existe el hombre y las mujeres, es así de simple. Ya, pero el género femenino no tiene ni un brillo. Esa palabra es un invento, pero que la gente tiene que aprender. Esa palabra la inventó una organización una organización política para cambiar el sistema. Cuando tú ocupas esas palabras le están dando a ellos más poder. Hay que ocupar el vocabulario español antiguo, no el moderno. El moderno es una pura basura. Pero sigamos. Una basura para ideologizar a las mentes frágiles. Ya, pero sigamos. Les voy a dar una breve introducción de lo que va a tratarse el tema de hoy. Ponga atención inmediatamente porque estas son las primeras anomalías que se observaron y que quedaron escritas en la bitácora de viaje de Cristóbal Colón. Pero más adelante Manuel les va a abrir los ojos y les va a relatar otras tantas más. Dice, el Nuevo Mundo descubierto por error.
La obstinación y pericia de Colón le condujeron a su meta. Estoy leyendo yo un libro que se llama, para que vayan sabiendo, El gran libro de lo asombroso e inaudito, en una edición del siglo pasado, de 1976. Y en esa edición, en el apartado de los viajes intrépidos, dice, al desaparecer por la popa la isla de Hierro, la más occidental de las Canarias, los tripulantes de la pequeña nao se santiguaron piadosamente. Era el 6 de septiembre de 1492. Ante ellos se abría el Atlántico, el vasto y proceloso mar desconocido. Solo el capitán se mostraba animoso. Ordenó a sus hombres que pusieran rumbo al oeste durante noche y día. Para el caso que no se hubiera avistado tierra antes de navegar 700 leguas, llevaba un falso diario de navegación, en el que se subestimaban deliberadamente las millas recorridas. 4 días después, la aguja de la brújula comenzó a derivar. Hallaron que las agujas... Estamos transmitiendo por radio, pero no importa. Noroeste... Dale, ¿no? ¿Y por qué no se hay antena? Pero que ya no la enchufamos. Dale, vos, Catalina. Dale, ya. Dale, sí. 4 días después, la aguja de la brújula comenzó a derivar. Hallaron que las agujas noroestaban, ahí está la palabra, noroestaban una gran cuarta. Recuerda el diario del viaje. La tripulación estaba confusa y quiso conocer la ruta. El almirante se encontraba tan confuso como ellos, pero ocultó sus dudas diciendo que la estrella polar hacía que la aguja declinara. Entonces se desconocían las variaciones magnéticas de la Tierra. No se sabía que en realidad la brújula funcionaba perfectamente. A partir de entonces, Colón toma diariamente la altura de la estrella polar para evitar la desorientación. Los indicios de la Tierra, rabos de junco y hierbas quedaron desde el principio sin comprobación. En el puente de la Santa María, Cristóbal Colón oteaba el horizonte. A corta distancia le seguían las otras 2 carabelas, la Pinta y la Niña. La tripulación de las 3 naves se aproximaba al centenar de hombres, incluidos 3 médicos, un despensero, un intérprete, un escribano de la reina para llevar las cuentas de oro y las piedras preciosas que encontraran. Y así empieza el intrépido, una de las el tantas intrépido sagas. volador. Vamos a ver más adelante otros detalles que los voy a ir relatando entre las pausas que haga Manuel, porque este programa parece que va a ser de 2 capítulos. Mira, Berta Chacón manda saludos. Berta Chacón, ahí la vamos a saludar también. Así que con eso parto. Esas son anomalías físicas, ya, porque se conocía, como dice aquí el texto, el electromagnetismo. Pero hay un detalle, no eran los únicos fenómenos que se estaban observando. Así que, Manuel, ¿qué otros fenómenos se observaron en ese viaje de Colón? Que por cierto no descubrió América, ese ya no es un secreto, pero lo puso por lo menos en el mapa. Toda Colón le echan porquería encima, por no decir basura. No, hizo soporte gallo, importante, eso es indiscutible. El gallo está por sobre todos los demás. Hizo soporte importante. Está por sobre cualquier personaje que se crea lo máximo en el mundo, incluido todos los actores de cine, todo. Está por arriba de cualquier político, presidente, lo que sea. Ese es Colombo. No le podía echar basura a lo más conocido que tenemos aquí en América, independiente que hubiesen sido piratas, lo que sea. Ovnis en América, el por qué. En los ovnis no creo,
pero que los hay, los hay. Esta podría ser una versión moderna y tecnológica de un conocido adagio originado cuando los seres abominables aún volaban en escobas. Ovnis han sido observados en casi todas las partes del mundo, pero hay regiones por las que parecen tener preferencia. El continente americano sería una de ellas, no solo en la actualidad, sino desde siempre. ¿Es esto cierto? Y en tal caso, ¿por qué? Y esto efectivamente va para largo porque hay mucho dato. Sí, yo creo que si nos proponemos hacer un estudio de los avistamientos de objetos voladores no identificados en América, invariablemente surgen preguntas que no pueden soslayarse. ¿Por qué los ovnis parecen presentarse con mayor asiduidad en esta parte del mundo que en otras regiones? ¿Cuál es el motivo por el que se los puede contemplar con tanta frecuencia en las últimas décadas sin que al parecer haya sucedido eso mismo con anterioridad? Las respuestas posibles son numerosas y están basadas en conjeturas y especulaciones. Para formularlas, como mínimo, debemos partir de una premisa ineludible: aceptar la existencia de ciertos objetos voladores de naturaleza controvertida y los cuales se les aplica el calificativo de no identificados y se los designan con la sigla OVNI. Estos objetos voladores no ponen en contacto con algo cuya naturaleza nos es desconocida en última instancia, pero que está cargado de incógnitas y misterios, y que nos permite entrever mundos a los que hasta ahora solo pedían tener acceso los iniciados, los sensitivos, los místicos, los brujos y los chamanes. Los ovnis son sin duda mensajeros de otros mundos, pero no necesariamente por provenir de otros planetas o de otros sistemas solares, sino porque de todos modos constituye una incursión de otras realidades, sean cuales fueren, extraterrestres o no, en nuestra realidad material y terrena. Hoy en día la ciencia y la tecnología nos ayudan a observar y registrar las apariciones de ovnis, dándoles por lo tanto carta de ciudadanía en nuestro mundo. Una vez admitida la existencia de los llamados ovnis, es necesario aceptar que puede estudiárselos a través de las crónicas y tradiciones históricas de sus apariciones, siguiendo luego con los testimonios contemporáneos de quienes han presenciado tales manifestaciones. Existe además la posibilidad de salir a la búsqueda de ovnis para tener encuentros cercanos de algún tipo que permitan investigar sus condiciones y circunstancias, y también estudiar cómo se agrupan sobre el mapa, en el espacio y en el tiempo. Las apariciones de ovnis observadas a lo largo de un periodo determinado, y finalmente es fundamental recurrir a los aportes de la ciencia actual para tratar de comprender y explicar el fenómeno constituido por dichas apariciones. En este caso es fundamental el material archivístico y la tecnología científica para ir en busca de esto, y en última instancia sería ir en búsqueda física de ovnis, porque sería lo más complicado que existe. O sea, sería realmente un volado de luces. Ovnis antes de Colón. Al abordar un tema como el de los ovnis en nuestro continente americano, se hace imprescindible recordar que en los pueblos precolombinos la presencia de seres celestiales, naves voladoras, refulgentes, discos plateados y otras apariciones por el estilo fue casi habitual. Estas se encuentran incorporadas en su cultura,
dentro de tradiciones y leyendas que los primeros cronistas de la conquista consignan en sus escritos acerca de las creencias de esos pueblos. Este tipo de tradiciones no es patrimonio exclusivo de América, sino que desde la Biblia en adelante se conservan en forma escrita y oral en todos los pueblos del mundo, pero en América esas tradiciones son mucho más corrientes. Por ejemplo, del imperio incaico, llamado de los hijos del sol, proviene la leyenda de la orejona, conservada por tradición oral, que relata cómo una hermosa mujer de manos palmípedas y grandes y puntiagudos pabellones auriculares descendió de una nave en forma de plato dorado para instruir a sus seguidores, los hijos del sol. El mismo dios que en la cosmovisión indiana de Centroamérica se identifica como la serpiente emplumada y alada o Quetzalcóatl. En el imperio incaico se llama Viracocha e Incarri. Poseía el poder de controlar la naturaleza y por medio de mecanismos cuyas características técnicas se desconocen, lograba desplazarse a través del espacio en naves que causaban el asombro de sus propios súbditos. Para quienes creen que la existencia de los ovnis se explica recurriendo a su posible origen extraterrestre, resultará sugestivo saber que según las tradiciones Incarri, el constructor de las fortalezas de Sacsayhuamán poseía un látigo capaz de modelar y ordenar las piedras gigantescas de su muralla, cuya forma es octogonal y que ensamblan entre sí sin argamasa, con una perfección técnica que intriga a los científicos y a los constructores de nuestra época. El Teotihuacán, en el templo de ceremonial, aún hoy puede observarse una pintura mural que representa al dios del tiempo viajando por el cielo nocturno en una barca mágica de forma ovoidal que expulsa fuego por su parte anterior, hallándose el dios en una posición como de manejar la nave. En el código Nutal, legado de los mayas, una de las más enigmáticas y aún poco conocidas culturas de América, se muestra a los dioses descendiendo en un halo luminoso de forma esférica, dentro del cual se hallan en posición de tripular una nave. Cabe recordar aquí la famosa lápida de Palenque, en México, cuya representación sugiere una nave espacial tripulada por un hombre. En la historia de las Indias, de la Nueva España, en que un sacerdote español recopila textos y tradiciones suministrados por los indios con ilustraciones realizadas ex profeso también por ellos, aparece un dibujo en el cual el emperador Moctezuma observa una gigantesca estrella con cola que, según las tradiciones aztecas, presagió la caída del imperio. También en América del Norte hay testimonios de la observación de objetos voladores y luminosos por parte de los indios antes del descubrimiento del continente. Por ejemplo, en una pintura rupestre en California se puede observar grupos de indios que concurren a un mercado de intercambio de productos, sobre cuyas cabezas y para su asombro aparecen ruedas y discos refulgentes que maniobran en el cielo. Estos son algunos pocos de los incontables testimonios, documentos y referencias que se conservan sobre la presencia de objetos voladores de distintos tipos en la tradición, la cultura y la vida cotidiana de los pueblos americanos antes del descubrimiento. OVNIs después de Colón. En la recopilación llamada Crónicas de la Nueva España se incluye un relato de Hernán Cortés, en el cual, refiriéndose a indígenas que se acercaban a traerles ofrendas y regalos, dice: varios de ellos, con gran esfuerzo, trajeron lo que era una campana de bronce y oro y otro metal que el sacerdote dijo no conocer, siendo estas legadas por sus antepasados. Uno de los hombres subió a la parte superior de la campana, sosteniendo en la diestra un pesado martillo, y comenzó a aporrearla. Ante nuestro asombro, y según el infiel, la
la golpeara con mayor o menor fuerza, y en donde lo hiciera, la campana se desplazaba en el aire en uno u otro sentido. Nuestro sacerdote afirmó que eso era obra del demonio, por lo que mande a que se fundiera, incendiando la aldea y dando muerte al hombre que se subió a la campana. Pero no solo los indios. Antes y después de la conquista tuvieron visiones de objetos luminosos que se desplazaban por el espacio. Por ejemplo, Pedro Sarmiento de Gamboa, en su relación y derrotero del viaje y descubrimiento del estrecho de la Madre de Dios, antes llamado Magallanes, publicado en 1580, relata lo que puede considerarse el primer avistamiento de un ovni en el actual territorio de Argentina. Esta noche, a una hora de la noche, a la banda del sudeste, cuarta al sur, vimos salir una cosa redonda, bermeja, como fuego, como una adarga, escudo de cuero con forma de caparazón de tortuga, que iba subiendo por el cielo o viento. Sobre un monte alto se prolongó, y estando como una lanza alta sobre el monte, se hizo como media luna entre bermeja y blanca. Un caso curioso, y que algunos relacionan con la presencia y la acción de un ovni, es el ocurrido el 25 de octubre de 1593. Según cuentan las crónicas de la Orden de San Agustín y Santo Domingo y el libro Sucesos de las Islas Filipinas de Antonio de Morga, juez supremo de la Real Audiencia de la Nueva España, ese día un soldado español apareció en la Plaza Mayor de la Ciudad de México, vistiendo el uniforme de la guarnición de Manila, Filipinas, situada a más de 9.000 millas de distancia. Acusado de loco y desertor, el soldado explicó que el gobernador de las Islas Filipinas, Gómez Pérez Desmarinas, había sido asesinado ese mismo día, lo cual fue confirmado y ampliado semanas después, con la llegada de un galeón portador de noticias. El caso nunca pudo ser explicado, pero según las comprobaciones realizadas por el Tribunal de la Santa Inquisición en Manila, el soldado se hallaba efectivamente de guardia el día 24 de octubre de 1593, lo cual fue corroborado por numerosos testigos. Por su parte, el soldado nunca pudo explicar lo que le sucedió, solo dijo que el viaje se efectuó en menos que canta un gallo. Según el periódico Denison Daily News de Texas, el 24 de enero de 1878, el campesino John Martin dijo haber visto un gran platillo que flotaba en el aire, descripción que constituye un notable anticipo de avistamientos mucho más cercano a nuestros días. Un caso curioso y además muy importante por constituir quizás la primera observación científica de un grupo de ovnis, sucedió los días 12 y 13 de agosto de 1883. El astrónomo José A. Bonilla, director del Observatorio Astronómico de Zacatecas, México, fotografió en pleno día cientos de objetos voladores que cruzaban frente al disco solar que estaba observando. En 2 horas llegó a contar 283 objetos que se desplazaban de oeste a este, pero inclinándose ligeramente hacia el norte y hacia el sur del disco solar. Los había oscuros y negros, redondos y alargados, luminosos y que se opacaban al pasar frente al sol. Bonilla supuso que dichos objetos perdían su propio brillo al tener como fondo el disco solar. Hasta aquí nos encontramos en el pasado más o menos lejano. Vamos ahora al pasado inmediato, que es casi el presente. ¿Algo que agregar, Catalina, antes de pasar lo que sería ya el presente? Tenemos bueno, nombra a los agustinos y los dominicos en esta pasada. No los voy a nombrar yo en todo caso,
pero sí quiero nombrar a don Nelson Pérez, a Érico TR, a Manuel Antonio Plaza Sepúlveda, a Soledad Romero, a Kika Ducán, a Jacqueline Moya, a Enrique Herrera Lira, a Miranda Gavilán, a Rodrigo Rosa, Carlos Sotomayor, Siegfried Magmoni, Chef Ortega, Julio César Cázares, Atabales, Rubén Gutiérrez, Sergio Umaña y Mariano Alemán Pacotilla. No. Bueno, es que así sale en Facebook. ¿Ya? Así que a todos ellos un saludo, porque todos ellos se han estado conectando y mandándonos sus saludos a propósito del día de hoy, y muchos de ellos amigos recreacionistas. Bueno, esa es la imagen recurrente que veían los pueblos precolombinos. Imagen recurrente de los pueblos precolombinos, algo como eso que usted está viendo acá. Y luego ya lo moderno pasa a ser esto, ¿verdad? Que es lo que usted conoce. Lo más hollywoodense también. Claro. Y esto que es muy conocido, ese platillo volador que está ahí, que en realidad no era un platillo volador, esa fotografía es un... Es el ¿cómo se llama? El casco que utilizan las luminarias en Estados Unidos en tiempos remotos, que claro, en algunos sitios los podemos ver. Y yo estaba muerto de la risa cuando paso por Mata y veo eso. Y hasta por eso el fondo es oscuro. Oye, porque pero te digo que pero en su tiempo causó gran conmoción. Esta fotografía que está acá, que es de un supuesto platillo volador, tenemos que decir algo. Los platillos voladores, en teoría, no son solamente extraterrestres, sino que también vienen del intraterrestre, y están también los platillos voladores que crearon los alemanes. Y los platillos voladores que crearon los alemanes eran muy parecidos los alemanes a esto. Tomaron la referencia de esta historia que rescata el padre Agustino, si no me equivoco, sobre las campanas, por la campana voladora. Exacto, justamente. Que viene de mucho tiempo antes. Así que el tema OVNI no es tan fácil de abarcar. Es complejo porque para aprender de OVNI hay que ir al tiempo precolombino sí o sí. No, aquí por lo menos acá, porque claro, los colombinos es muy nuevo. Tú tienes que saber mucho de historia también para ir discriminando, sí, y a ver si hay concordancia o no, porque de repente... Pero lo interesante es mucho. Que estos gallos en tiempo de la colonia, ellos escribían lo que veían, o sea, muy fehaciente, ¿te fijas? Claro. Bueno, nosotros, como que no había contaminación de ningún tipo. De hecho, nosotros hicimos un programa, el primer programa que hicimos fue justamente basado en eso, en cómo el arzobispado le dice a los padres de la Orden de la Merced que se encarguen, por favor, de aclarar y de vigilar estas bolas de fuego, estas bolas luminosas que se veían varias personas pidieron ese recorrido, pues el de los ovnis y todo eso, sí, pero se va a dar fecha para septiembre por el mal clima, porque creo que llegaron 25 personas y andaban todos tiritando, y como que la información no la lograron captar por el frío, claro, era imposible. Pero hay documentos, hay cartas que nunca han salido a la luz de Pedro de Valdivia, en que le dice al rey: oiga, caballero, ¿sabe qué? Acá yo salgo a pelear contra los araucanos. Los personajes que se perdieron y después volvieron. Pero se habían encontrado una civilización antigua. Me pasan cosas raras, ¿ya? También hay un montón de escritos de fenómenos que se veían y que los mismos indios salían arrancando porque ellos pensaban de que los españoles estaban siendo protegidos por sus propios dioses, que les daban la espalda porque algún pecado deben haber tenido, pensarían ellos los araucanos dentro de su idea. Y asimismo también les pasaba a los españoles, que cuando veían de que habían algunos elementos que a ellos les parecía ser un mal augurio, seguro que perdían esa batalla. Pero ¿de dónde salían todos esos elementos que ellos iban dejando en relatos, ya sea oral o escrito? Es eso lo que ahora que estamos poniéndolo un poquito más acuiciosos con ese tipo de temas, es que estamos sacando la luz. Antes se hablaba de ovnis, pero era una visión bastante fantástica
bastante hollywoodense también. Ahora estamos en una época más científica de análisis de los ovnis, y más adelante no sé qué irá a pasar. Esto bueno, va variando, que la tecnología está avanzando a una manera indiscriminada, si lo podemos llamar así, porque las grandes empresas ya conocen lo que se viene, pero no se puede vender por el gran costo. Hasta que se logra abaratar todos esos costos, se logra bajar los precios, y ahí llega a nosotros. Claro. Y eso es lo que va a pasar con el celular que te contaba yo, que el celular va a sacar fotos, va a venir con todo integrado. Ya no vamos, los periodistas no van a andar con esas tremendas cámaras que utilizan, a pesar de que ahora ya la mayoría de los fotógrafos andan con celulares de última tecnología, y con eso ellos fotografían o documentan lo que necesitan. Y lo mismo está pasando con la aeronave. O sea, como tú te das cuenta que del invento que se conocía hace mucho tiempo de lo que es un dron, el dron se conocía ya hace muchos años, décadas pasadas, pero recién después, ya en una década, ya eso se pudo vender a público, porque ahora ya es baratísimo. Tú vayas al mall que está cerca de tu casa, ¿cómo se llama? El que está cerca de Vicuña. La fábrica, que ahora sale en el metro, en todas partes le hacen publicidad, porque se volvió tremendamente conocido por un cine enorme que tiene toda la estructura. Dubai, te compré un dron por 50.000 pesos y viene con la cámara en HD, todo, o sea, y es un sistema complejo, es un sistema que un niño hay que enseñarle cómo funciona. Pero a lo que voy yo, y después del dron se inventaron las naves que van a ser los nuevos taxis, pues son taxis tripulados que vuelan, imagínate. A lo que voy yo ahora, y por eso es que yo hacía el alcance con uno de los primeros programas que hicimos, que recién se están liberando algunas cartas de Pedro de Valdivia, y así muy tímidamente recién se están liberando algunos documentos del clérigo que hablan acerca de estos contactos con seres intradimensionales o extraterrestres. Llevan a investigar situaciones como la de Colón, las bitácoras de Colón. Sí. ¿Por qué se tuvieron tanto tiempo guardadas y recién ahora? Ojo con esos libros que son detalles. Hasta el día de hoy, las bitácoras son carísimos. Son libros complejos que tú no vas y lo compras y ya démelo por 10 lucas. No, eso no vale así. Pucha, estamos hablando de colecciones tremendamente caras. Yo que hago bitácora por cada una de nuestras rutas, imagínate, todavía estoy pegada. Acuérdate de lo que pasó con revisando. Acuérdate lo que pasó con Alonso Valle. Tengo que actualizarlo. Acuérdate lo que pasó con Alonso Valle, que el libro todavía se vende, pero es que tampoco tú vas y oye, dime este libro, porque salieron unas copias ese año y después se pierden nuevamente. Es que todos esos documentos son documentos puntuales, son muy difíciles de elaborar. Y en el caso nuestro, por ejemplo, cuando hacemos nuestras bitácoras, yo las bitácoras que son de nuestros primeros recorridos del año 2013, tengo que estarles siempre colocando un anexo con las actualizaciones de las rutas que se han estado repitiendo desde ese entonces por demanda de la gente. Entonces son un elemento muy complejo las bitácoras, por eso también su valor. Ahora sí, pues sigamos. A no ser que quieras que lea otra curiosidad. No, porque el programa tiene para largo. Oye, damos las gracias a las 1.200 personas que ha llegado a nuestra transmisión. Oye, sí, tenemos un super alcance. El berrinche del inicio y todo lo demás explotó. Sí. Oye, voy a dar entre lo que tú estabas comentando, voy a sumar un dato más histórico. Sí, porque ahora vamos a pasar a la modernidad, entonces tenemos que dejar el pasado atrás de inmediato. Entonces yo voy a sumar acá un nuevo antecedente dentro de lo histórico de lo que fue esta Odisea de Colón. Dice hábil navegante: la habilidad de Colón para navegar ha sido la admiración de todos los que hicieron después de él. Los portugueses, en su intento de encontrar un paso que les abriera el camino al oriente, comenzaron a navegar demasiado al norte y pronto se encontraron con los alborotados vientos del oeste. Sin embargo, Colón empezó a navegar más hacia el sur y de esta manera se encontró con los favorables vientos del este.
que lo empujaron a través del océano. Cuando llegó al mar de los Sargazos, lleno de algas, los demás capitanes le pidieron que lo rodeara en busca de isla. Pero Colón, obstinado, se negó a escucharlo y siguió navegando hacia el oeste. Una vez cambió el rumbo hacia el sudeste, pero solo para seguir una bandada de pájaros. Acertadamente pensó que estos se dirigían hacia tierra. De no haber hecho esto, probablemente hubiese llegado a los Cayos de la Florida. ¿Sigo leyendo otro apartado? Sigo leyendo sí, otro porque apartado. tengo que ir a lo moderno. Dice, cuando tuvo uno de los tantos motines. El 10 de octubre de 1492, la tripulación, que nunca había permanecido tantos días sin ver tierra, se amotinó. Colón no titubeó en prometerles el regreso si en 3 días no avistaba tierra firme, pero la bandada de pájaros y las ramas que vio flotando en el agua auguraban a Colón que estaba próximo al término de su viaje. A las 10 de la noche del 11 de octubre, Colón, en aquellos momentos, velaba sobre el castillo de popa de la nao Capitana, lo que creyó divisar que era una luz. Después de rezar una salve, el almirante ofreció un jubón de seda al primero que anunciase tierra. En el diario de Colón se lee: esta tierra ha habido primero un marinero que decía Rodrigo de Triana. Este primer europeo que vio tierra americana encaramado en la cofa se llama en realidad Juan Rodríguez Bermejo. Sí. Y era vecino de Los Molinos, cerca de Sevilla. El 12 de octubre la expedición llegaba a la isla de Colón. O sea, perdón, a la isla que Colón bautizó con el nombre de San Salvador. Sí. Hoy isla de Watling, en las Bahamas. Allí se arrodilló, dio gracias a Dios y con gran pompa tomó posesión de la isla en nombre de los reyes católicos. La obstinación de Colón había triunfado. Ahora, ¿por qué Colón? Bueno, aquí se favoreció de las aves, pero ¿por qué Colón sabía hasta dónde dirigirse? Ya ahí es uno de los grandes misterios, porque Colón tomó el diario de un marinero que había sido tomado por loco, y ese diario él se lo vendió como empresa viable a los reyes católicos, cosa que no fue fácil. Y aparte de eso llevaba mapas donde el europeo que no sabía que existía la América pensaron de que era una locura y una fantasía, porque en estos mapas antiguos, que no los mostró todo, se veía una tierra desconocida. De hecho, Colón, para poder convencer a los reyes, él tenía una gran colección de mapas que había acumulado, investigando si el diario que había encontrado era verdad o no. Como no conseguía que los reyes católicos le dieran el permiso, tuvo que dejar al descubierto parte de su secreto a los reyes católicos para que le favorecieran y le dieran los permisos para salir. Si no, nunca jamás habría comenzado ese viaje hacia las Américas. Pero la cantidad de mapas, como yo les digo, era increíble. ¿Cómo era posible que en esas épocas, cuando no se conocía la Antártida, no se conocía América, hubieran mapas que salían con esto? Incluso salía agregando bestiario. Increíble eso. Así que el viaje de Colón no fue solamente el viaje buscando a las Indias, fue un viaje que iba mucho más allá, era un viaje científico. Así que los bestiarios son lo más caro que existe hasta el día de hoy. Maravilloso. Y entre viaje científico y exploratorio y todo lo demás,
se encontró también con estos fenómenos, algunos fenómenos climáticos que le hicieron ver cosas que ellos no comprendían, y aunque ahora sí podemos entender que son por problemas de, no por problemas, sino pero hasta el día de hoy efectos magnéticos. Hasta el día de hoy los navegantes ven cosas extrañas sin explicación, no le pueden dar explicación. Otro fenómeno que nunca tuvieron una explicación y que ahora nosotros llamamos que son efectos de los ovnis. Vamos entonces, cuando son las 15 horas con 23 minutos de la tarde, con tu programa Historias Rinconianas, hoy con un capítulo especial dedicados a temas complejos, a los ovnis en América, antes y después, y luego un apartado con el Triángulo de las Bermudas, porque también se nombra Chile, y aquí usted va a ver por qué. El 24 de junio de 1947, mientras volaba en su avioneta comercial, el aviador civil norteamericano Kenneth Arnold avistó sobre el monte Rainier, en la cordillera litoral norteamericana, una flotilla de 9 objetos voladores, a los que en su primer momento describió como pocillos de café. Hasta entonces los organismos oficiales de Estados Unidos no habían dado trascendencia pública a hechos de este tipo, pero el caso Arnold puso en movimiento los engranajes de la información oficial y sobre todo del periodismo que difundió la noticia a través de 150 periódicos de Estados Unidos. O sea, todos supieron lo que pasó. El periodista Bill Beckete de United Press entrevistó a Arnold y este dijo que los objetos voladores se movían de manera caprichosa, como cuando usted arroja un platillo sobre el agua que va rebotando sobre ella. Así acuñó Bill Beckete el nombre de platillos voladores, que se popularizó mundialmente y estuvo en boga hasta hace poco, en que los estudiosos serios que se ocupan sobre estas cuestiones lograron sustituir por la sigla OVNI, convertida en nombre. Pero el hecho que desencadenó una avalancha de informes y declaraciones del gobierno norteamericano por intermedio de la Fuerza Aérea fue la muerte del capitán Tomás Mantell el 7 de enero de 1948, en circunstancias en que su avión perseguía con expresa autorización de la base a una nave voladora de tipo lenticular. El avión de Mantell fue literalmente desintegrado y sus restos se hallaron esparcidos en un radio de 3 kilómetros. A raíz de este caso comenzó la larga serie de comisiones y proyectos de investigación de informes oficiales y privados, de bibliografía especializada y de la popularización del tema, que llegó a convertirse en una verdadera manía mundial. Junto a los estudiosos serios de la cuestión, proliferaron los escépticos, los embaucadores, los sugestionables, que veían cualquier cosa, los comerciantes del tema y hasta quienes lo tomaron para la risa, todos ellos empapados por la falta de información seria en razón del relativo secreto oficial. Pero todo esto es muy conocido, está demasiado cerca de nosotros y por otra parte no es lo que nos interesa desarrollar en esta nota. Lo que sí cabe decir es que a partir de los acontecimientos relacionados, así como del increíble auge de las comunicaciones, desde el nacimiento de la era espacial en 1957, con el lanzamiento del primer satélite construido por el hombre, los avistamientos de ovnis se han vuelto evidentemente mucho más frecuentes. No es que ahora haya más que antes, sino que ahora la atención está puesta en ellos y por lo tanto no pasan inadvertidos. Y se los difunde y publicita por todo el mundo y a todos los niveles. Con lo dicho queda respondida la segunda de las preguntas formuladas al comienzo de esta nota. Si se tiene en cuenta las llamadas líneas ortotécnicas, se obtienen datos muy interesantes. Estas líneas fueron aplicadas por el investigador francés Aimé Michel para el estudio de los avistamientos de ovnis, principalmente en Francia,
Se obtienen trazados sobre un mapa de rectas que une los puntos consecutivos en que fueron avistados ovnis, en una misma fecha y dentro de una misma región. Las líneas resultantes parecen mostrar que las naves voladoras u ovnis responden a un plan de vuelo, porque exhiben cierta regularidad y reiteración, configurando trayectorias o rutas aparentemente predeterminadas. Estas líneas conforman entretejidas marañas en España y en Europa en general. Lamentablemente en América no se han utilizado de manera sistemática el método de las líneas ortotécnicas, pero los pocos estudios realizados parecen confirmar las conclusiones alcanzadas en Europa. En cambio, en la década del 70 y comienzos de la del 80 se realizó en Argentina un análisis estadístico muy completo de los avistamientos locales denunciados de ovnis de los distintos tipos. Guillermo Roncorini, ex director de la UFO Press, prestigiosa revista argentina que se vendía por suscripción y estaba considerada la más seria de habla castellana, publicó el Argenscat, un estudio estadístico por computación que permitió comprobar que las llamadas líneas Babic, que agrupaban sobre el mapa a los avistajes por su frecuencia en el tiempo y en el espacio, podían trazarse en nuestro país, porque la revista por supuesto es argentina. Otros estudios, si bien no completos, hacen pensar que también pueden extenderse al resto de América. Este tipo de estudios es muy interesante y ha permitido incluso predecir oleadas de ovnis. Por ejemplo, 1977 el doctor David Saunder, basándose en estudios sobre la casuística mundial, determinó que se habían producido oleadas en diversas partes del mundo en los años 47, 52, 57, 62, 67 y 74. En consecuencia, predijo que habría una en 1978, esta vez sobre América del Sur y Sudáfrica, tal como efectivamente sucedió. Una explicación posible para tratar de explicar el motivo por el cual en América parece haber más apariciones de objetos voladores no identificados que en el resto del planeta, es necesario y apropiado recurrir a los conocimientos proporcionados por la ciencia. Veamos qué nos dice y en qué nos pueden ser útiles. La Tierra se comporta como un enorme imán rodeado de líneas de fuerza que constituyen su campo magnético. Los efectos de este fueron estudiados por Van Allen, quien descubrió las capas que se conocen como cinturón de Van Allen y se relacionan con dicho campo y con la gravedad terrestre. Bueno, en uno, creo que fue como en el capítulo 20 por ahí, yo hice un especial de estas líneas en donde se explica especialmente cómo funciona esto que es ciencia pura en realidad. Aquí no hay chanchullo de por medio. El referido cinturón está constituido básicamente por dos capas electromagnéticas que rodean el planeta, salvo en la región de los polos magnéticos, donde existen sendos agujeros. Estas cáscaras abiertas en los polos están la una debajo de la otra, como las capas de una cebolla. El cinturón de Van Allen interacciona, aunque se desconoce exactamente de qué manera, con el campo magnético y con la fuerza de gravedad terrestre. Además, sufre la influencia de la atracción gravitatoria en otros cuerpos celestes más o menos cercanos, los planetas, la Luna y el Sol, que actúan en función de la mayor o menor distancia a que se encuentra la Tierra. Y también sufre la influencia de ciertos fenómenos astrofísicos como las manchas solares o geofísicos como las explosiones de bombas nucleares. Por ejemplo, la que se realizó expresamente a gran altura en el año 1962 para crear una nueva capa de radiación electromagnética, la tercera, esta vez artificial. Todas estas influencias combinadas hacen que queden capturados los iones y átomos ionizados, cargados eléctricamente, que se encuentran en la alta atmósfera,
junto con las partículas atómicas provenientes del espacio cósmico. Se forman así las dos capas naturales de radiación, que no constituyen un cinturón, es decir, una banda o franja angosta, como parece sugerirlo su nombre, sino una capa, cáscara o cubierta, de forma y espesor variables, que rodean todo el globo terrestre, con la única excepción de las regiones polares, en cada una de las cuales se forma algo así como un embudo, que es la llamada zona neutra o de radiación nula, por donde anduvo el se llama Bill. El Capitán Bill, que seguramente vamos a hacer un programa de ello cuando Sí, consigamos de hecho, los libros, porque este libro vi que uno yo y no lo tengo acá, compré, pero ya lo vi. En este libro que tengo acá en mis manos, mi papá dejó marcado eso. El Capitán Bill, Mi porque papá es muy ya había importante. estudiado esos temas. Miren qué curioso. El cinturón de Van Allen se contrae y se expande de acuerdo con los factores antes mencionados, variando no solo su forma y espesor, sino también sus aberturas, que son las zonas neutras. De sus dos capas naturales, la primera se halla ubicada entre unos 200 a unos 4.800 kilómetros de altura, y la segunda entre unos 12.000 y unos 85.000 kilómetros. La radiación que se registra en ambas capas es de una intensidad suficiente para causar la muerte de cualquier ser vivo que las atraviese, así como descalabrar cualquier instrumento o mecanismo electrónico o magnético que se encuentre dentro de ellas. Por eso el cinturón de Van Allen actúa como una especie de escudo que impide el ingreso a la atmósfera o salida de ella de cualquier satélite artificial, artefacto, nave espacial que lleve seres vivos o dispositivos electrónicos o magnéticos. Por ello, solo pueden atravesar la atmósfera terrestre por las zonas neutras, que constituyen así las regiones de paso obligado. A todo lo dicho, cabe agregar que el campo magnético de la Tierra, como cualquier campo magnético, no solo posee líneas de fuerza que se manifiestan en su exterior, sino también otras que circulan por su interior, en línea recta o del polo norte al polo sur. Esas líneas de fuerza determinan en las proximidades de la superficie del imán, que es la Tierra, una región o corredor en el cual la intensidad del campo magnético es menor. La forma y la ubicación de este corredor depende de la densidad de la masa del objeto imán. En este caso, el planeta Tierra, pues bien, este corredor abarca una región bastante amplia del planeta, incluyendo una parte considerable del continente americano, quizá porque la masa rocosa que se halla debajo de este es menor densa que en otras regiones. En ese corredor, la fuerza de gravedad terrestre, aunque varía constantemente, también es menor. Por todo ello, el mencionado corredor es la zona ideal para la circulación a baja altura, por debajo del cinturón de Van Allen. Dentro de la atmósfera terrestre, de todo objeto volador identificado o no identificado, que además para atravesar dicho cinturón debe hacerlo por las zonas neutras, que están muy próximas a las regiones extremas de América del Norte y del Sur, por supuesto Argentina y Chile. Con lo dicho, queda aceptablemente explicada la aparente preferencia que los ovnis tienen por nuestro continente. Ahora sí, retomando la frase con que iniciamos esta nota, podemos decir en América que los hay y muchos. Bueno, de hecho yo estoy haciendo... Y así termina la primera parte de este programa, porque ahora vamos al otro tema que nos convoca. Yo voy a desaparecer un poquito de la pantalla porque tengo que ir a resolver un problemita. Pero mientras tanto va a seguir transmitiendo Manuel. Pero antes lo quiero dejar con este pequeño texto que dice: en busca de las 7000 islas. Posteriormente Colón y su gente pasó a otras islas que bautizaron con los nombres de Santa María de la Concepción, actualmente Calle Ram, Fernandina, actualmente Larga, Isabela, Crockett, dirigiéndose desde esta por las llamadas Islas de la Arena a la de Cuba, y que Colón creyó erróneamente que se hallaba
luego de pasar por este archipiélago en las míticas 7000 islas situadas ante el Zipango. Obsesionado por la búsqueda del Gran Khan, el almirante se dirige a Cuba, que cree continente, y a la que llama Juana en honor al príncipe. La costea durante casi todo el mes de noviembre, marchando hacia el interior, donde sufre la desilusión de no hallar el Gran Khan. Después descubre Haití, que llama Isla Española, y el 31 de diciembre decide el regreso de su primer viaje. Hasta el final de sus días, Colón creyó firmemente que las tierras que había descubierto se hallaban cerca de las costas orientales de Asia. Irónicamente, el inmenso continente recibió el nombre de su amigo Américo Vespucio, cosmógrafo de la corona y piloto mayor del reino al año siguiente de la muerte del almirante. Ahí un pequeño antecedente histórico que se va sumando a todas las fantasías y cosas que iban experimentando los navegantes de tiempos de Colón y los posteriores, porque hasta el día de hoy estamos viendo cosas raras, y no solamente por el sector donde él anduvo, que era hacia el Caribe, Centroamérica, ¿cierto?, sino que estuvimos viendo recién hacia el sur, que son precisamente las tierras que después va a navegar, las costas que va a navegar Américo Vespucio, como bien decía este pequeño párrafo que yo acabo de leerle. Y Américo Vespucio sí que se las vio feas. Así que ahí lo dejo con Manuel unos minutos, a no ser que nos vayamos a una pausa comercial. Nos vamos a una pausa comercial. Nos vamos a una pausa comercial. Pero entonces, a ver, esperen. Para que tengan un descanso, ustedes pueden estarnos escribiendo y comentando, haciéndonos preguntas. Si no les podemos responder, le vamos a ser súper sinceros, no podemos responderle porque no sabemos todo, andamos con libros, con documentos en este momento, pero somos honestos. Nos vamos con el Cóndor Pasa y ya volvemos. Nos vamos entonces. Ya estamos de vuelta, estimados amigos de Radio El Mirador del Gallo por el 107.9 FM, una iniciativa del colectivo social y cultural Barrio San Eugenio, hoy día lunes 9 de julio del año 2018, con un tema enigmático sobre los objetos voladores no identificados antes de Colón y después de Colón, y ahora ya con este segundo bloque con los viejos y nuevos misterios del Triángulo de las Bermudas, en donde sale nombrado nuestro país justamente porque un avión nunca llegó a nuestro territorio, pero era hasta acá donde él se dirigía con una vasta tripulación. Entonces dice lo siguiente, y tome mucha atención cuando son las 15 horas con 44 minutos de la tarde por el 107.9 FM. Cuando el 5 de diciembre de 1945 los 5 aviones TBM-3 Grumman Avenger con su tripulación completa tomaban pista en la base de Fort Lauderdale en la Florida, Estados Unidos, daban comienzo sin saberlo a la historia oficial del fatídico y misterioso Triángulo de la Muerte. Esta historia ha sido revivida y reconsiderada en innumerables oportunidades, pero los viejos misterios subsisten y hoy se agregan otros nuevos. El llamado Triángulo Mortal de las Bermudas parece ser esencialmente un poderosísimo centro energético,
uno de los 12 detectados en el planeta, que constituyen zonas en las cuales el electromagnetismo se concentra al extremo de modificar el campo magnético terrestre y de producir efectos inesperados e imprescindibles en conclusiones con otras fuentes de energía. El triángulo imaginario, formado en el área del Atlántico, comprendida entre los vértices de la Florida, Puerto Rico y las Islas Bermudas, es sin lugar a dudas más famoso y tristemente célebre de los 12 centros distribuidos por todo el planeta. No es para menos. Un triángulo muy trajinado desde que comenzó a hablarse del tema, y las comunicaciones permitieron una aproximación más rápida y concreta a los hechos. Se supone que unas 2.000 personas han perecido dentro o en las proximidades de esta zona, tanto en su espacio aéreo como en sus aguas transparentes y serenas. No obstante, de todos los hechos a los que habitualmente se hace referencia como ocurridos en el fatídico triángulo, alrededor del 40% se produjeron en realidad en zonas próximas y aún alejadas de esta región. Muy pocos sobrevivientes pudieron contar sus experiencias y casi no existen manifestaciones físicas de los naufragios y de las desapariciones aéreas. Se volatizaron es la expresión comúnmente utilizada, que sugiere un sinnúmero de especulaciones frente a las cuales nuestra imaginación se queda corta. Pero lo cierto es que se le atribuyen al Triángulo de las Bermudas sucesos que no se produjeron estrictamente dentro de sus límites, los que en honor a la verdad deben confesarse que son meramente convencionales. Las pérdidas materiales producidas hasta el momento en la región de Marras han sido millonarias, y se presume que algunas empresas navieras utilizaron la siniestra fama del mar de las Bermudas para conseguir que ciertas compañías aseguradoras se avinieran a pagar sin consentimiento alguno cargas y embarcaciones desaparecidas. El aluvión de declaraciones y relatos de quienes vivieron experiencias en esas latitudes alimenta la imaginación popular y aporta material de primera fuente a los escritos comerciales que medran con una literatura sensacionalista y tendenciosa, vendida en forma masiva a su país de origen gracias a la publicidad y luego traducidas a varios idiomas, llevada al cine y difundida por los más variados medios de comunicación. Frente a este panorama, los gobiernos y las fuerzas armadas de las grandes potencias intentaron silenciar por todos los medios disponibles, que por supuesto les sobran, muchas de las pruebas tendientes a engrosar el dossier de calamidades que inevitablemente se sucedían en el mar de la mala suerte. El más conocido de los divulgadores del tema, acreedores al mérito de haber sistematizado la información disponible con una buena dosis de imaginación y certero criterio editorial, es Charles Berlitz. Su libro refleja mejor que ningún otro las precauciones preconocidas por las autoridades gubernamentales y constituye hoy la principal obra de referencia sobre el tema. Lamentablemente, y como suele ocurrir en estas cuestiones, los aportes científicos son los menos divulgados y los más celosamente guardados. No obstante, puede hacerse un análisis de las informaciones disponibles sin caer en especulaciones acerca de tecnologías energéticas basadas en el empleo de cristales, islas majestuosas y civilizaciones perdidas o extraterrestres. Resulta imposible sustraerse a la tentación de emplear la imaginación, lo cual es válido o condición de apoyarse cuidadosamente
y prudentemente en las conclusiones de la ciencia. Así, cuando hablamos de los 12 centros de concentración energética, tenemos en cuenta que la Tierra se comporta como un gran imán, cuyo campo magnético se relaciona con la gravedad terrestre de una manera aún no conocida con certeza. Independientemente de dicho campo, aunque quizás determinado o influido por él, existe el cinturón de Van Allen, así llamado en honor al investigador que lo descubrió, que ya hablamos de eso, por supuesto. Dejando en libertad la imaginación, podríamos suponer que el Triángulo de las Bermudas, el Mar del Diablo en Japón y los otros 10 centros, distribuidos en unos 72 grados de longitud uno del otro en los distintos mares del globo, son desequilibrios electromagnéticos. Estos sufren el efecto de la variación de las bandas de Van Allen y modifican así el campo magnético terrestre, distorsionando aparentemente el espacio-tiempo en el cual se desarrolla nuestra existencia. A fines de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Estados Unidos y los más grandes físicos de la época participaron del controvertido y secreto experimento Filadelfia, concebido para poner a prueba la teoría del campo unificado. El proyecto consistió en un intento de volver invisible un destructor de la Marina, lo cual podría tener relación con lo que sucede en los centros de energía, como el Triángulo de las Bermudas, valga el ejemplo. Y voy a tomar un poco de agua si es que me queda. Oye, mientras tú estás tomando agua, después de esta pausa en que me desaparecí por unos breves momentos, un saludo a Mario Roja, a Eugenio Enrique Sánchez, a Renaldi, a Carlos Alberto Sagredo Zúñiga, a Goyo Rockbert y a Camila Fénix. Son muchos los que están conectados, o se han conectado. Sí. Ahí vamos a ir nombrando los que puedo, a los que voy viendo, los voy a ir sumando a los saludos, pero desde ya a los que no nombre, también nuestros más sinceros cariños y saludos a todos ustedes. Gracias por acompañarnos a este par de locos que salen con su historia. Esos son uno de los primeros casas que termina simplemente perdiéndose en el tiempo. Entonces vamos a la historia principal de este documento. El triángulo en acción. Recordemos el caso del cuatrimotor del tipo Tudor 4 de la BSAA, British South American Airways, que antes de su transformación había sido un bombardero Lancaster. Se llamaba Star Tiger y desapareció el 29 de enero de 1948, transportando pasajeros. Su programa de vuelo establecía el aterrizaje a las 22:30 horas en el aeropuerto de Kingley Field, Islas Bermudas. Poco antes de esa hora, el piloto se comunicó con el operador de tráfico, indicando que su arribo se produciría normalmente y que no había novedad. La posición en el momento del mensaje era 600 kilómetros al noreste de las Islas Bermudas. Todo se desarrollaba normalmente, pero a las 24 horas el Star Tiger fue puesto en lista de retraso y no llegó a destino. Al día siguiente se inició la búsqueda. Infructuosamente, el avión nunca apareció y jamás se supo qué fue de él. El 17 de enero de 1949, a casi un año de este trágico hecho, su gemelo, el Star Ariel, que se dirigía a Jamaica y Chile, proveniente de Londres, debió hacer escala técnica en las Bermudas para reprovisionarse de combustible. Partió a las 7:45 horas con un día estupendo y mar calmo. Según los informes de los archivos, el capitán, luego de 55 minutos de vuelo regular, se comunicó con la torre de control de las Bermudas, y estas fueron sus palabras: "Este es el capitán McPhee a bordo del Ariel, rumbo a Kingston, Jamaica. Desde las Bermudas hemos alcanzado altura de crucero
Buen tiempo, hora estimada de arribo, dentro de itinerario previsto. Voy a cambiar la frecuencia radial para ponerme en contacto con Kingston. El capitán McPhee nunca se comunicó y ni él ni su avión llegaron jamás a destino. Con 72 aviones de reconocimiento se rastrearon 390 kilómetros cuadrados casi obsesivamente, buscando algún rastro de la aeronave. Nunca apareció ninguno. El Ariel, al igual que su gemelo el Star Tiger, se evaporó sin dejar la menor huella, con toda su tripulación muy experimentada y sus pasajeros en un día despejado y con un mar absolutamente sereno. A estos hechos se sumaron luego relatos fantásticos sobre luces que lanzaban alrededor de los barcos sobre una espesa neblina que cubría su derrotero mientras se interrumpían los lazos de comunicación con el exterior de la zona. Oye, tú estás hablando de eso, de los contemporáneos son que ovnis. no conocían estas costas, pero los que sí conocían las costas de nuestro, y por eso es que Colón tenía mapas privilegiados, habían sido otras civilizaciones, ¿ya? De hecho yo estoy viendo acá y ellos sí tenían, pero muy claro cómo era el mapa de nuestro planeta, y podían habitar lugares como por ejemplo el Triángulo de las Bermudas. ¿Cuáles habrían sido esas civilizaciones? Yo te voy a contar un poco. Pocas tierras, según lo que dice un documento acá. Y ojo, que hay un chileno que estudió esto acuciosamente. Dice, pocas tierras han sido descubiertas tan reiteradamente como las Américas. Antes de que Cristóbal Colón llegase a la isla de Guananajay, o algo así, en 1492, se dice que fenicios, irlandeses, vikingos, egipcios e incluso chinos habían desembarcado en el Nuevo Mundo. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha sido científicamente demostrada para esa fecha, pero ahora ya sí se ha demostrado bastante, y no empañan por consiguiente la gloria del gran almirante y la visión de los reyes católicos patrocinadores de la epopeya. Ahora, ponga atención al servicio de Irán. Hace poco tiempo un arqueólogo de la Universidad de Quebec anunció haber descifrado unas inscripciones descubiertas en la provincia canadiense. En una de ellas se leía supuestamente: la expedición ha atravesado el mar al servicio de Irán, rey de la ciudad fenicia de Tiro y amigo de los israelitas. Según su descubridor, tal inscripción fue redactada en la lengua hablada en Libia 5.000 años antes de nuestra era. Los fenicios, por consiguiente, deberían ser considerados los primeros descubridores de América. Sin embargo, la posibilidad de que marinos fenicios hubiesen arribado a las costas americanas con anterioridad a la guerra de Troya y a los viajes homéricos resulta bastante probable, aunque hay quienes asocian aquellas lejanas costas con la Atlántica perdida de Platón, y de ahí nace también parte del mito del Triángulo de las Bermudas. Sigamos leyendo. Otro científico, el doctor Barry Feld, del Museo de la Universidad de Harvard, Estados Unidos, ha querido aportar también su hipótesis personal. Afirma que barcos egipcios arribaron a América por el Pacífico, ojo en eso, por el Pacífico, en los años 230 o 231 a.C., que el viaje fue planeado por Eratóstenes, de quien se sabe que calculó
por un sencillo procedimiento trigonométrico la circunferencia de la Tierra y que las naves venían capitaneadas por Rata y Magui. Todas estas suposiciones se basan en el presunto desciframiento de las antiquísimas inscripciones que habrían dejado escritas los viajeros de las cavernas de West Island en Nueva Guinea y en la cueva del Tinguiririca en los contrafuertes montañosos del centro de Chile. ¿Quién dijo que en Chile no habían inscripciones egipcias, del egipcio antiguo? Aquí tienen algo. Al parecer, en la caverna chilena se habría encontrado una leyenda en escritura libia o maorí antiguo, en la que se expresa que llegó hasta allí la flotilla de barco de Magui y que el navegante reclama esta tierra para el rey de Egipto, para su reina y para su noble hijo. En agosto, el día 5 del año 16 del rey, en esa fecha era Ptolomeo III, que si no me equivoco era el papá de Cleopatra, no estoy segura de eso. La teoría del profesor estadounidense fue rotundamente desautorizada por el profesor Mario Orellana Rodríguez, director en ese entonces del Departamento de Ciencias Arqueológicas de la Universidad de Chile, quien afirma que la caverna del Tinguiririca es conocida desde hace muchos años en Chile. Las pictografías rupestres existentes en las paredes de la gruta son de origen indígena y no corresponden en ningún tipo de escritura ni puede traducirse. Sin embargo, los caballeros de Harvard siguieron con su estudio y en algún minuto toda esta investigación quedó en el más absoluto y completo de los secretos. ¿Por qué? Porque si no se habría tenido que haber reescrito la historia. Como pasa, por ejemplo, con la Fundación de Santiago, que Pedro Valdivia, ya todo el mundo sabe que no llegó un peladero, sino que llegó a gobernar lo que ya era gobernado. Adelante. Vamos a terminar esta historia. Adelante. Porque estudio. Después yo creo que nos vamos a ir al centro. Vamos a ver. De cómo el triángulo se presentó en sociedad. Pero aquí voy a poner otro sonido. Vamos a poner otro sonido. Vamos a poner los sonidos característicos. El 5 de diciembre de 1945 en Fort Lauderdale, Florida, 5 aviones Grumman Abergen, dispuestos para una patrulla de adiestramiento rutinaria desde la base aeronaval de la Marina de Estados Unidos, tomaron pista con tripulación completa en cumplimiento del vuelo 19. El teniente Charles Taylor comandaba el grupo, formado por otros 4 experimentados pilotos, con una tripulación de 2 hombres cada uno, con lo cual se complementaba un total de 15 hombres. Pero aquí aparece uno de los desconcertantes misterios de esta historia. A último momento, debido a razones que no pudo fundamentar y que luego calificó de presentimiento, uno de los tripulantes, Alan Costner, no se embarcó. Sin embargo, a la hora de salida la tripulación estaba completa y hasta hoy no se sabe quién reemplazó al cabo del cuerpo de marines Alan Costner. Luego de la partida del vuelo 19 de entonces teniente R.H. Wiltshire, que se hallaba de servicio, envió al médico para que revisara al cabo e indagó sobre quién había ocupado su lugar, comprobando que no faltaba ninguno de los integrantes de la base. Transcurridos los ejercicios previstos para la patrulla, el teniente Taylor se comunicó con la torre de la base, que en forma rutinaria supervisaba los planes de vuelo. Pero esta vez el carácter del mensaje, que no pudo ser ocultado, cambió la historia personal de muchos de ellos y complicó a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Jefe de vuelo teniente Charles Taylor, llamando a la torre: esta es una emergencia, parece que estamos perdidos, hemos perdido el rumbo, no podemos ver tierra, repito, no podemos ver tierra.
Torre, ¿cuál es su posición? Jefe de vuelo, no estamos seguros de nuestra posición, no podemos estar seguros de dónde estamos. Parece que nos hemos perdido. Torre, tome dirección debido hacia el oeste. Jefe de vuelo, no sabemos en qué dirección está el oeste. Todo anda mal, es extraño. No podemos estar seguros de ninguna dirección. Ni siquiera el océano tiene un aspecto normal. Hasta aquí la primera versión oficial, difundida públicamente. Después del lógico desasosiego y de haberse realizado el barrido de miles de kilómetros cuadrados sin encontrar rastros ni respuesta, tarea en la que desapareció más equipo sin dejar huella alguna. El vuelo 19 entró en la historia, aunque no en el silencio absoluto. Oye, y como decía, todo eso esos fenómenos extraños eran esquivados por antiguas civilizaciones. Bueno, tú sabes que Amelia Earhart, que es la primera piloto mujer conocida alrededor del mundo, ella con su ayudante, el ayudante era un muy buen amigo de su marido, ellos se pierden en las mismas circunstancias que este vuelo, y ella llamaba por radio y no lograba contactarse con el lugar donde ellos iban a llegar, y luego se contactan por otro tipo de señal radial, y luego conversan, pero ella, al igual que estos personajes, nunca dio con tierra y no sabía ¿dónde en qué está? Claro, y a pesar de que el copiloto, que era experto, sobre todo en astronomía, porque él al ver las estrellas sabía perfectamente cómo llegar de un lugar a otro. En ese momento, como era de día y llevando los instrumentos a bordo, no dio nunca con tierra y se terminan perdiendo. Nunca se dio con el vuelo, o sea, no hay material físico para especificar en dónde se pierde esta mujer con su ayudante. Cosas raras. Bueno, más adelante en el próximo capítulo vamos a estar abordando justamente la continuación de estos textos bastante extraños. Sigue llamando la atención cómo es que Colón logra llegar. Ya dimos un adelanto de que Colón tenía unos mapas que había recopilado durante un tiempo haciendo una acuciosa investigación, y tenía en estos mapas, algunos estaban señalados estos puntos críticos que podían ser usados a favor o podían resultar ser contraproducentes en cualquier empresa naviera. Vamos a ver también la próxima semana qué pasa con los monjes irlandeses que llegan antes que Colón a las Américas. Vamos a hablar también de los vikingos que llegaron antes que Colón a las Américas. Y por supuesto vamos a hablar, ya que estuve mencionando los mapas, de un falso mapa de Vinlandia. ¿Qué es Vinlandia? Es como el reino de Ofir. Ahí vamos a estar descifrando todo eso. Son reinos perdidos. Hasta la Universidad de Yale estuvo investigando todas estas situaciones anómalas y todavía no se explican cómo es que nosotros, con toda la tecnología que tenemos, no somos aún capaces de saber y controlar estos fenómenos extraños. Y sin embargo, antes de Cristo inclusive, todo esto era parte de una bitácora de un navegante, pero de estos navegantes que se la saben, pero al derecho y al revés. Con las últimas historias vamos a terminar este capítulo, que ha sido un hit porque hemos llegado prácticamente a 1600 personas. El triángulo con cola. Casi 30 años después, en 1974, el periodista norteamericano Artie Ford difundió en su programa televisivo una frase que se agregó luego al expediente del juicio iniciado por los familiares de los tripulantes. Dicha frase había sido recibida por radioaficionados y, según lo establecido por aquel periodista, también por la torre de Fort Lauderdale,
que la había omitido del informe por considerarla poco seria. La frase en cuestión decía lo siguiente, pero antes de ir a la frase, Catalina, ¿quién sería el tripulante que entra a ese avión a cambio del que se queda en tierra? Que es tremendamente interesante porque no tenía nombre. El tripulante sin nombre. Yo creo ¿Sería un personaje de otro mundo? Porque al parecer la tripulación menos uno, parece que ya estaban de acuerdo para irse al otro lado del planeta. O estaban invitados. Porque el teniente Beer no fue invitado. Él se metió la mala. Mira, Él llegó ahí. Yo te voy a decir una cosa. Cuando llegó el bisnieto a la casa, le dijo de que uno de los viajes en que se dice de que no, que Beer nunca fue, en realidad sí fue a los interiores como el mundo de de las antípodas, se conocía antiguamente, a este otro mundo que tenemos dentro, donde hay otra humanidad, un intramundo, pero resulta que no podía salir en las bitácoras porque era top secret. Claro. Entonces, ¿qué hicieron los norteamericanos? Crearon una falsa bitácora, una falsa orden, y hicieron aparecer como que Beer estaba en el otro lado del planeta, en otra misión, mientras en secreto sí, efectivamente lo mandaron. Era como una misión de reconocimiento, pero en otro lado. Y no solamente una vez, sino que esto sucedió en varias otras ocasiones, no siempre con el mismo destino, pero sí siempre en misiones que eran top secret. Y no solamente con Beer, también se repitió con otros personajes, pero como mi papá estuvo hablando con el bisnieto de él, yo solamente puedo hablar del bisnieto de este caballero. Bueno, lo que llama la atención es que uno de esos aviones de este teniente le perteneció después a Amelia Earhart. O sea, es muy raro. ¿Qué es lo que decía la frase en cuestión? Decía, no vengan por mí, parece que son del espacio exterior. Y ahí sale ahí viene la duda de quién es el personaje que se sube al avión, po. ¿Te fijáis? Si bien las autoridades reconocieron la existencia de la primera parte de la frase, no vengan por mí, negaron conocer la segunda. Casi medio siglo después, el 8 de mayo de 1991, la empresa Proyecto de Investigación Científica de Nueva York, que en realidad se dedicaba a la búsqueda de tesoros hundidos en el antiguo galeones que duermen en las profundidades del mar, hizo un sorprendente descubrimiento. A 187 metros de profundidad frente a la costa de la Florida, a 16 kilómetros de Fort Lauderdale, se hallaban los restos de 5 aviones Abergen del tipo TBM-3 Grumman, cuyos restos habían sido fotografiados con poca nitidez en un primer momento. Las aeronaves estaban bastante bien conservadas. 4 de ellas mostraban deterioros, pero se hallaban casi enteras, mientras que la quinta parecía partida en dos, con sus carlingas abiertas, pero sin que se observaban restos humanos. El cable que fríamente dieron a conocer las agencias de noticias circuló rápidamente por el mundo, creando la consabida andanada de opiniones por parte de los distintos grupos interesados en el tema. La Fuerza Aérea Norteamericana reclamó para sí el derecho prioritario de investigar los aviones, mientras las agencias noticiosas proclamaban que el misterio del Triángulo de las Bermudas había sido aclarado. Por su parte, los escépticos se apresuraron a recordar que ellos siempre habían sostenido la inexistencia de misterio alguno, y los investigadores y los científicos callaron, esperando mayores detalles de este espectacular hallazgo, que podía arrojar alguna luz sobre tanta oscuridad. Algunas compañías aéreas alentaron la esperanza de recuperar parte de los bienes que habían perdido por valores varias veces millonarios, aumentando además el tráfico de pasajeros en los vuelos comerciales dentro de esas rutas. Esperaban también que se redujera las tarifas de carga y las tasas de las compañías aseguradoras. Muchas cosas podrían cambiar y otras aclararse, pero la prudencia aconsejaba esperar. La espera no se prolongó por mucho tiempo,
presionado por la opinión pública, por la Fuerza Aérea y por las agencias de gobierno de Estados Unidos, el director de operaciones del grupo científico Graham Hawkins aseguró recientemente que desde el buque oceanográfico Deep Sea utilizado por el grupo se había enviado al fondo del mar una cámara de video controlada que amplificaba la imagen recibida en los monitores. Así pudimos darnos cuenta de que del error inicial, la matrícula de los aviones no es la misma que la del componía el vuelo 19 de Trágica Historia y que nos condicionó en un primer momento. No obstante, los aviones son idénticos al Avenger TBM-3, o sea, sería el primero. ¿Te fijáis? ¿Y dónde y cuándo salieron esos aparatos que nunca fueron declarados perdidos? Por ahora no hay declaraciones al respecto, pero se sabe que voceros de la Fuerza Aérea pidieron ser los primeros en realizar investigaciones sobre las máquinas cuando sean sacadas a la superficie. Por su parte, el mismo derecho fue reclamado por el presidente de la empresa que había descubierto los aviones en el lecho del mar. Claro, porque él los quería como tesoro. Claro. Porque, bueno, al sacarlo ya tienen un valor pero tremendo. Este litigio amenaza con convertirse en un excelente material para los aviones buscados, los buscadores de noticias sobre el Triángulo de las Bermudas. Gane quien ganare, es posible que no lleguemos nunca a conocer los detalles y los verdaderos informes acerca de lo que realmente ocurrió 50 años atrás con los 5 aviones de la patrulla. Quizás todas las respuestas o ninguna se encuentran en una carpeta blanca que, según se dice, tanto la CIA como los presidentes norteamericanos y el rey Gustavo de Suecia tuvieron en su poder a partir de 1945. Para ofrecer una conclusión final, digamos que el fatídico y misterioso Triángulo de las Bermudas se le atribuyen muchos hechos y misterios que no son reales, mientras se callan y ocultan otros que sí lo son. Y así terminamos el capítulo número 40 de Historias Rinconianas. Seguramente como nunca antes escuchaste, viste, sentiste por Radio Mirador del Gallo. Y más allá de la ciencia, el número 1 del año 1, que en realidad la revista que yo tengo en nuestras manos, en mis manos, es un tesoro, claro. El 1111. El 111. De hecho, esta revista después no salió nunca más. Pero el número 1, imagínate. Ahora ustedes me preguntan cómo la encontré. Bueno, al igual como encontré Conozca Más de los Friends. Oye, me hubiese dicho, porque más allá, Conozca Más, y muy interesante, son revistas que compraba mi papá. Pero esta no la tiene, por la número 1. Y ojo que mi papá tiene esas revistas, porque mi papá fue entrevistado justamente por las agencias que estaban a cargo de publicar esos títulos. Bien, chiquillos. ¿Qué es lo que se viene el día viernes? A las 19 horas nos juntamos en Plaza Benjamín Vicuña Maquena para dar inicio al recorrido. Y espérenme porque le voy a dar el nombre exacto del recorrido. Se llama Viernes 13 Santiago Casos Criminales versión paranormal. Plaza Benjamín Vicuña Maquena, 19 horas. Llega el viernes porque recorrido imperdible. Y luego el sábado 14... seres mitológicos, simbolismo masónico y simbolismo arquitectónico, todo va de la mano. Y ahí los esperamos a todos en arriba de Estación Metro Universidad La Católica, la salida que da el GAM a las 4 de la tarde. Podía haber sido antes, pero como es día sábado, vamos a esperar que todos lleguen del trabajo también, por eso se colocó esa hora. Exacto, y después que hayan comido y en donde van a ir muchos estudiantes de arquitectura. El día domingo les vamos a dar un descanso para volver el 16 de julio nuevamente con Historias Rinconianas, la ciudad como nunca antes escuchaste, viste o sentiste por Radio Mirador del Gallo, la 107.9 FM para toda la comuna de Santiago y por las redes sociales para todos nuestros amigos seguidores e interesados en estos temas que no podemos. Uno del año 1. Bueno, esta se la lleva Catalina porque yo la leí completa y lo que se lee se tiene que... Otra persona tiene que leerlo y seguramente Don no la tienes, así que me va a encantar. Así que, no, sí, de hecho esa la tiene mi papá. ¿La tiene? Sí, no, pues sí, entonces papá, me la llevo. Mi si papá ya la tiene. Mi papá ¿Cómo va a tener la número 1? Mi papá, te digo, mi papá le llegaba
Él era Conozca más, socio. Año Cero, muy interesante y más Entonces allá. fue el socio ilustre de Más Allá. Mi papá no era socio de nada, pero como lo entrevistaban, Se la hacía regalaba. fanático de las revistas, así que se inscribía. Oigan, chiquillos, reitero los saludos a todas las personas que se me queden fuera de estos saludos. No es que no los queramos, es que simplemente son muchos. Quedó, los de hoy día. la imagen así quedó que parada. vamos, los que alcancé a notar: Ricardo Jara, Alexis Soto, Ernesto Reynoso, nuestro amigo de Talca, Pamela Puga, Néstor Pérez, Érico TR, Manuel Antonio Plaza Sepúlveda, Soledad Romero, Kika Ducán, Jacqueline Moya, Enrique Herrera Lira, Miranda Gavilán, Rodrigo Rosas, Carlos Sotomayor, Sigfrid Maiboni, Echo Ortega, Julio César Cáceres, Atabales, Rubén Gutiérrez M, Sergio Maña, Mariano Alemán, Mario Roja, Eugenio Enrique Sánchez, Arenaldi, Carlos Alberto Sagredo Zúñiga, Goyo Rockbert, Camilo Fénix, José Sánchez, toda mi oficina, Arcano y don Alejandro, por supuesto, presidente de a don Alonso Gómez. y a don Alonso Gómez y a Hook también, a todos ellos y a todos nuestros amigos, nuestros más eternos agradecimientos por agradecimientos. por este capítulo que hemos tenido un alcance que, 1700 personas. y claro, y son recién las 4 de la tarde y ya sabemos nosotros que por Facebook esto a eso de las 8 de la tarde supera fácilmente ese número, pasando la barrera de los 2000, casi doblando la cantidad. Así que por eso nosotros estamos muy agradecidos, muchas gracias, estén atentos siempre a nuestro recorrido. Ya saben, ya viernes 13 se viene paranormal, se viene con casos de crímenes y justamente nosotros ahora vamos a ir a buscar material para tenerles de regalo también a ustedes, como siempre ocurre en nuestras actividades de Rincón Patrimonial Chileno. Los dejo invitados entonces a que estén atentos. Un beso grande, nos vamos despidiendo. Manuel, Nada, ya el programa de 2 horas terminó. un programa de 2 horas, lo que dura nuestro programa. Sí. Bien, chiquillos, Y fue adiós. ultra. Bueno, estos temas muy le bien, encanta. sí. A mucha gente le encantan estos temas. Depende, es que hay mucho. Es que estamos hay revisando de la fuente en Hay realidad. público para todos. Hay público para todos. Lo bueno es que lo hacemos desde la fuente, nada es inventado. Chicos, Nosotros adiós. no trabajamos desde los escritos de la internet. Adiós, que tengan Vamos con el una material archivístico. excelentísima semana. Feliz Día de la Bandera. Nos vemos el viernes y nos vemos el sábado. Nos vemos este fin de semana tomándolo el lunes. Adiós. Hay mucha gente que va a ir a esos recorridos. Así que nos vemos. Adiós. Historias rinconianas con Catalina Choff y Manuel Venegas. Un proyecto también de Rincón Patrimonial Chileno. Los guías que te llevan a conocer el Santiago oculto, enigmático, paranormal, criminal, mitos y leyendas. Adiós. Buenas tardes, amigos de la radio El Mirador del Gallo, en la cresta del dial 107.9 Santiago de Chile, con su programa Historias Rinconianas con Catalina Choff y Manuel Venegas.